Ejercicio número 1 dice que un recipiente cilíndrico de 10 pies de altura y 5 pies de diámetro contiene 10 libramasas de etano y 20 libramasas de metano a 80 grados Fahrenheit. Te preguntan, tenemos 6 preguntas. Pregunta A dice: ¿cuántas libramoles existen en el cilindro? ¿Qué fracción por peso existirá de cada componente? ¿Qué fracción por mol existirá de cada componente? ¿Cuál es la presión en el cilindro en PCI-A y en PCI-G? ¿Y cuál es el peso molecular de la mezcla? Igualmente se pregunta cuál es la gravedad específica de la mezcla. Acá podemos representar el recipiente cilíndrico con 10 pies de altura, 10 pies de altura, aquí tenemos 10 pies de altura, 5 pies de diámetro, 5 pies de diámetro acá, y contiene 10 libramasas de etano, 20 libramasas de metano y una temperatura de 80 grados Fahrenheit. Si queremos resolver el primer ejercicio, digamos la primera parte de este primer ejercicio, dice: ¿cuántas libramoles existen en el cilindro? Muy sencillo. ¿Cuántas libramoles existen en el cilindro? No es más que una suma de los moles del componente 1, que vendría siendo el metano, y los moles del componente 2, que vendría siendo el etano. Los moles de uno más los moles del otro serían los moles totales. Y sabemos que el peso molecular vendría siendo la relación entre la masa y los moles. Los moles vendría siendo la masa entre el peso molecular. En ese caso, los moles del componente número 1, que vendría siendo el metano, sería la masa del metano entre el peso molecular del metano. Aquí tenemos 20 libramasas entre el peso molecular del metano, que en todo caso sería 16,0420 libramasa por libramol. Este peso molecular lo podemos conseguir en esta tabla de propiedades físicas resumida. Esto también lo pueden descargar en la descripción debajo de este video. Pueden descargar esta tabla de propiedades físicas resumida con los hidrocarburos y componentes contaminantes, digamos, más importantes o componentes más importantes. Podemos visualizar el peso molecular del metano: 16,0420 libras por libramol, y el del etano es 30,0690 libras por libramol. En ese caso, tanto para el metano como para el etano, la misma fórmula, y dividimos la masa, que la tenemos como datos. Masa de metano y de etano son datos del problema. En ese caso dividimos entre el peso molecular y me da para el componente metano 1,247 libramol, y para el componente etano tenemos 0,332 libramol. Quiere decir que tenemos esta cantidad de moles de cada uno, sumamos y me resulta la respuesta de la primera pregunta, la pregunta con la letra A: 1,247 más 0,332 te da 1,579 libramol. Con esto respondemos la primera pregunta. Queremos resolver la siguiente pregunta. Y en todo caso, ¿qué fracción por peso existirá de cada componente? Tenemos que la fracción por peso no es más que la masa individual entre la masa total. La fracción por peso del componente 1, que es metano, sería la masa de metano entre la masa total. ¿Cuánto es la masa total? La masa total es la suma de las masas de los dos. Tenemos 20 libramasa más 10 libramasa, tenemos 30 libramasa del conjunto de metano y etano. Entonces, bueno, dividir 20 libramasa entre 30 libramasa me da 0,66 como fracción por peso del metano, y dividir 10 entre 30 sería 0,33 para el etano. Con esto respondemos la segunda pregunta, con la letra B. Queremos resolver la pregunta C. Y tenemos la pregunta C. ¿Qué fracción por mol existirá de cada componente? Bueno, la fracción por mol de estos componentes sería dividir los moles de cada uno entre los moles totales. ¿Cuáles son los moles de cada uno? Los moles de cada uno los determinamos en la primera pregunta. La literal A sería metano 1,247, aquí lo tenemos. Y su I sería NI entre NT 1,247 entre la suma, que sería 1,579. Esto me resulta en 0,789. Y del etano sería la fracción molar del etano, sería 0,332 entre 1,579 sería 0,2211. 0,211. Con eso respondemos la pregunta literal C. La pregunta correspondiente a la letra D dice: ¿cuál es la presión en el cilindro en PCI-A y en PCI-G? Muy sencillo, utilizamos aquí la ecuación de los gases reales. En todo caso, no sabemos qué presión nos resultará, por tanto debemos dejar el factor de compresibilidad Z, dejamos P por B igual ZNRT, despejamos la presión porque es la pregunta. La presión sería ZNRT entre el volumen. ¿Qué tenemos
hacemos de todo esto? Bueno, si nos piden la presión del sistema, tenemos que utilizar los moles totales. Ya los moles totales lo tenemos, 1,579. La temperatura la tenemos, 80 grados Fahrenheit. Tenemos que sumarle 460, 10,73 la constante universal de los gases. Y el volumen que nos está pidiendo esta ecuación lo determinamos con las dimensiones del recipiente. ¿Cómo es el volumen? El volumen es pi cuarto diámetro al cuadrado por la altura, dado que es un cilindro. En ese caso el volumen pi cuarto diámetro, que son 5 pies al cuadrado por 10, que es la altura, resulta, resolviendo esto, vendría siendo que un volumen de 196,35 pies cúbicos. Ese vendría siendo el volumen. Este volumen lo sustituimos en esta expresión. Este volumen lo verificamos acá, sería la presión igual. Z, la dejamos como Z. Moles, 1,579. R, 10,73. La temperatura, que son 80 Fahrenheit, serían 80 más 460, porque tiene que estar en unidades absolutas. Y debajo tenemos el volumen 196,35 que acabamos de calcular. Resolviendo esto, me queda que la presión son 46,6 por Z. En este caso, dado que la presión es 46,6, resultaría en una presión baja. Como es la presión baja, el factor de compresibilidad se puede asumir igual a la unidad, y en ese caso la presión del cilindro en PSI/A vendría dada como 46,6 PSI/A. Como nos las piden también en PSI/G, sería la presión manométrica. La presión manométrica y la presión absoluta se diferencian por 14,7, por tanto la presión manométrica vendría siendo 46,6 menos 14,7. Eso resultaría en 31,9 PSI/G. Esa sería la respuesta a la literal D. Queremos resolver literal E, sería la pregunta E, sería ¿cuál es el peso molecular de la mezcla? Peso molecular de la mezcla es una fórmula. Peso molecular, que vendría siendo un peso molecular aparente porque son dos componentes, una mezcla, sistema de dos sustancias. El peso molecular sería la sumatoria de Y sub I por el peso molecular individual de cada uno. En ese caso hacemos una tablita. Esta tablita me resulta que tenemos metano y etano. Tenemos las fracciones molares ya calculadas en el literal C. Los pesos moleculares los tenemos aquí en la tabla de propiedades físicas. Multiplicamos Y sub I por MI, es decir, Y sub I 0,789 por 16,0420. Aquí tengo la multiplicación. Multiplico 0,211 por 30,0690 y eso me resulta en 6,332. Esta sumatoria, que vendría dada por esta expresión, esta sumatoria me resulta que el peso molecular del gas me da 18,996 libras por libra mol. Esto responde a la pregunta E. Queremos resolver la pregunta F, aquí la tenemos. ¿Cuál es la gravedad específica de la mezcla? La gravedad específica de la mezcla viene dado por una expresión que es una división entre el peso molecular del gas y el peso molecular del aire, que sería 28,96 libras sobre libra mol. En este caso divido peso molecular del gas ya calculado, 18,996 entre 28,96, eso me resulta que la gravedad específica del gas es 0,656. Esto es todo en este ejercicio. Acá tenemos el ejercicio número 2 de la guía de gasotecnia. Un gas compuesto de metano y etano. ¿Qué porcentaje por mol y por peso de etano tendrá si la mezcla tiene una gravedad específica de 0,7? Este ejercicio, digamos esquemáticamente, representa un gas con estos dos componentes, metano y etano, dos sustancias puras que nos piden qué porcentaje por mol y por peso de etano tendrá si la mezcla tiene una gravedad específica de 0,7. Entonces, bueno, si me piden porcentaje por mol, y está una fórmula, sería 100 por los moles individuales entre los moles totales. Pero este ejercicio no tiene mayor cantidad de información, solamente me da la gravedad específica de 0,7. Por tanto, esta ecuación no me va a permitir conseguir ese porcentaje por mol. Tenemos otra expresión acá, otra ecuación que me dice que el peso molecular del gas es la sumatoria de Y sub I por su peso molecular. Y tenemos otra expresión que me dice que la gravedad específica del gas es el peso molecular del gas entre el peso molecular del aire, que sería 28,96. Si tomamos estas dos ecuaciones, visualizamos que aquí está Y sub I
y aquí está el peso molecular del gas. Si yo sustituyo el peso molecular del gas acá, sería gravedad específica por 2896, entonces me queda esta expresión. Esta expresión, 2896 por la gravedad del gas, igual a la sumatoria de Y sub I por MI. 2896 por la gravedad del gas, que es 0,7, esa multiplicación resulta en 20,272. Y esta sumatoria, que es Y sub I por MI, me queda Y sub 1 por M1 más Y sub 2 por M2. ¿Quién es M1? ¿Quién es M2? Esos son los pesos moleculares de metano y etano respectivamente. ¿Dónde los conseguimos? Aquí está, tabla de propiedades físicas. Tenemos metano, tenemos etano. Ya tenemos esta ecuación. Tenemos una ecuación, dos incógnitas, y tenemos la otra, que es la sumatoria de las fracciones molares en cualquier sustancia, siempre es la unidad. Por tanto, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Si despejamos de acá Y2, me queda 1 menos Y1. Si yo sustituyo Y2 igual a 1 menos Y1 acá, me queda esta expresión que está acá, que sería 20,272 igual Y1 M1, aquí está, más Y2, pero Y2 es 1 menos Y1 M2, aquí está. Si yo sustituyo los pesos moleculares, me queda que 20,272 igual a Y1 por el peso molecular del metano, 16,0420, más 1 menos Y1 por 30,0690. Me queda una ecuación, una incógnita. Me queda es despejar de aquí. Y1 me queda 0,698. Pero 0,698 es la fracción molar del metano. Pero aquí el ejercicio me pide qué porcentaje por mol de etano. Entonces sería la diferencia a la unidad, como Y sub 1 y Y sub 2 es igual a 1, entonces si Y1 es 0,698, entonces Y2 es 0,302. Y como me piden la fracción por mol de etano, entonces sería multiplicando este valor por 100, por tanto el porcentaje de etano en este sistema sería 30,2%. Luego me piden el porcentaje por peso de etano. Bueno, si yo tengo acá ya las fracciones molares de cada uno de los componentes, yo sé que la fracción por peso es masa sobre masa total, y la masa lo puedo expresar como Y sub I por los pesos moleculares, y debajo la sumatoria de Y sub I por peso molecular, que eso se traduce en el peso molecular del gas, y sustituyo Y1 por M1 y el peso molecular del gas. Con esto yo obtengo la fracción por peso del componente 1, sería 0,552. La diferencia a la unidad, porque la suma de las fracciones por peso también es igual a la unidad. Entonces lo que me falta para la unidad sería 0,448. Esta es la fracción por peso de etano, 0,448. En porcentaje, como me lo están pidiendo acá, porcentaje por peso de etano sería 44,8%. Acá tenemos un ejercicio del problemario de gasotecnia, el ejercicio número 3. Dice que en Maracaibo fue vendido un gas a razón de 744 bolívares por cada 1000 pies cúbicos, sometido a las condiciones atmosféricas del lugar. ¿Cuáles son esas condiciones atmosféricas? Aquí dice 14,7 pSI y 98,6 grados Fahrenheit. Se pregunta, ¿cuál será el precio equivalente del gas en bolívares por cada 1000 pies cúbicos si este gas se transporta a Mérida, adquiriendo las condiciones atmosféricas de ese sitio, que en todo caso serían 14,4 pSI y 75 grados Fahrenheit? Bien, aquí tenemos un esquema de una representación gráfica. En este caso lo estamos representando con unos globos. En Maracaibo, con un globo donde internamente tiene un gas que está sometido a 14,7 pSI y 98,6 grados Fahrenheit. Se dice que este gas fue comprado a razón de 744 bolívares por cada 1000 pies cúbicos. Por tanto, si nosotros hacemos un cálculo acá, considerando la ecuación de los gases, P por B igual a nRT, y no se coloca el factor de compresibilidad dado que las presiones son bajas, al despejar el número de moles me queda P por B sobre RT. Entonces tomamos digamos 1000 pies cúbicos para comenzar el ejercicio y decimos, bueno, el número de moles en todo caso
despejado acá, sería P por V sobre RT, aquí lo estamos considerando, sería la presión 14,7, el volumen 1000 pies cúbicos, R 1073 por la temperatura que en este caso es 98,6 grados Fahrenheit, pero llevados a Rankine, en ese caso 98,6 más 460. Resolviendo acá tenemos una cantidad de moles de 2,45 libra-mol. Esta cantidad de libra-mol encerrado en este globo de 1000 pies cúbicos, llevados luego a Mérida, ese volumen es sometido entonces a otras condiciones. 1000 pies cúbicos acá en Maracaibo, a 14,7 y 98,6, acá ahora la presión bajó un poco y la temperatura bajó un poco. En ese caso, esa misma cantidad de moles, calculando el volumen ahora en Mérida, despejando de acá el volumen, en este caso me queda que el volumen es igual al número de moles por R por T sobre P. ¿Qué cantidad de moles vamos a tomar acá? Bueno, vamos a considerar los moles que traemos de Maracaibo, 2,45 libra-mol. ¿Qué volumen me generaría eso? Bueno, sustituimos número de moles 2,45, R 1073, la temperatura en este caso son 75 grados Fahrenheit y en ese caso le sumamos 460 sobre la presión, 14,4 psi. Resolviendo esto me genera un volumen de 976,7 pies cúbicos. Es decir, si en Maracaibo tengo 1000 pies cúbicos, en Mérida tengo 976,7 pies cúbicos, es decir, el volumen se redujo. Pero ¿qué sucede con el precio? Bueno, si aquí 1000 pies cúbicos me costaron 744, por supuesto ese precio no se alteró, 976,7 me siguen costando 744 bolívares, pero la pregunta es ¿cuántos bolívares me cuestan 1000 pies cúbicos en Mérida? Bueno, muy sencillo, una reglita de 3. Si 976,7 cuestan 744 bolívares, entonces 1000 ¿cuánto costará? Una regla de 3, en ese caso me va a costar 761,75 bolívares, es decir, que 1000 pies cúbicos de ese mismo gas en Mérida cuesta 761,75. En Maracaibo cuestan 744 bolívares.